Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh La naturaleza fractal de las creaciones. En el monogramático, Octavio Paz declara que la visión de la poesía es la de la convergencia de todos los puntos, el final del camino. Una visión oblicua y vertiginosa revela el universo no como una sucesión, sino como un ensamblaje de mundos en rotación. Un poeta que explicita matices es como una ecuación iterativa en el límite entre el finito orden y el finito caos. El creador descubre la autosimilitud. Tomemos como ejemplo de esta autosimilitud el poema de The Writer del premio Pulitzer, Richard Wilbur. La escritora, en su cuarto del piso de arriba, donde irrumpe la luz y los tiros se mecen en las ventanas. Mi hija escribe un cuento. Me paro en la escalera al oír el martilleo de las teclas en su cuarto cerrado, como una cadena trepando por la borda. Aunque ella es joven, el material de su vida es un pesado cargamento. Le deseo buen viaje. Pero de pronto se interrumpe como rechazando mi cómoda reflexión. Crece una quietud jadeante, como si la casa entera pensara y de pronto ya vuelve a martillar las teclas y de nuevo calla. Recuerdo el estornino aturdido que hace 2 años quedó atrapado en ese cuarto. Entramos con sigilo, abrimos una ventana y nos alejamos para no asustarlo. Durante 1 hora, impotente por la endija, observamos cómo esa criatura, lustrosa, salvaje, oscura, iridiscente, aleteaba contra el fulgor, caía como un guante al duro piso, al escritorio. Luego, encorvada y ensangrentada, recobraba el brío para comenzar de nuevo como el ánimo se nos levantó cuando con repentina certeza se elevó desde un respaldo enfilado hacia la ventana correcta y cruzando el antepecho del mundo.
Siempre querida, es cuestión de vida o muerte, lo había olvidado. Te deseo lo mismo de antes, pero con más fuerza. El poema está construido como una serie entrelazada de metáforas, o mejor dicho, reflectáforas. Una reflectáfora es cualquier recurso creativo, incluyendo en literatura recursos tales como la ironía, la metáfora, el símil, el retruécano, la paradoja, la sinécdoque, que surten su efecto creando en la mente del lector una tensión insoluble entre las similitudes y diferencias de sus términos. En otras palabras, una reflectáfora provoca un estado de inmenso asombro, duda e incertidumbre, una percepción de los matices. Una reflectáfora importante en el poema de Richard Wilbur es la comparación entre dos términos. El esfuerzo de la hija para escribir un cuento y el esfuerzo del estornino para enfilar rectamente hacia la ventana correcta. Estos dos términos son obviamente muy diferentes y vienen de muy diferentes anaqueles de nuestra biblioteca mental, pero Wilbur los ha yuxtapuesto de una manera que sugiere similitudes. La tensión entre las obvias diferencias y las similitudes descubiertas obliga a la mente del lector a abandonar su sistema de categorías habituales para hallar sutilezas y matices. La segunda reflectáfora importante del poema sugiere las similitudes y también las diferencias entre el esfuerzo de la hija para escribir y el esfuerzo del padre para comprender lo que ocurre a ella mientras intenta escribir. Una tercera asimila a la hija con la casa. Por ejemplo, el asociar la mente de la muchacha que lucha con el cuento con la ventana del piso superior de la casa, donde se mecen los tilos. Aquí podemos ver cómo, aunque son diferentes, los términos de una reflectáfora se refieren entre sí, de allí el nombre. La cuarta reflectáfora importante es bastante interesante porque implica una metáfora. Recordemos que la metáfora es una variedad de la reflectáfora que el padre rechaza en la cuarta estrofa. Allí, en su intento de comprender el matiz de las experiencias de su hija, el narrador deliberadamente compara los esfuerzos de ella con un viaje marítimo. Cuando él dice esto, sin embargo, la muchacha se interrumpe como rechazándome o como rechazando mi cómoda reflexión. Con estas palabras, el narrador comprende que la metáfora del viaje marítimo es un cliché, es una metáfora muerta, una metáfora que ha perdido la tensión en sus términos, entre sus términos. En vez de evocar la profundidad de los sentimientos del padre acerca de la lucha de la hija, la comparación metafórica de la vida de la hija con un viaje marítimo le niega matices. La encierra en categorías que simplifican la experiencia, es organizativamente cerrada. Wilbur, un poeta, un escritor, tiene aguda conciencia de que la metáfora para evocar matices tiene que ser lozana, no muerta. Debe sacudir la mente provocando asombro, abriendo una brecha entre sus términos y luego franquear la brecha con una electricidad de matices. El uso excesivo cierra la brecha entre los términos de una metáfora porque llegamos a pensar que sabemos qué significa la metáfora. Comparar la vida con un viaje marítimo parece trillado porque todos sabemos acerca de lo difícil travesía y el pesado cargamento de la vida.
Irónicamente, sin embargo, al reconocer que la metáfora del viaje marítimo supone una categoría cerrada, el escritor que narra el poema se obliga a sí mismo y obliga al lector a comprender que en realidad no sabemos qué significa decir que la vida es como un viaje marítimo. Como resultado del cuestionamiento del cliché, la metáfora del viaje marítimo recibe una inyección de asombro y puede regresar implícitamente en la última estrofa del poema, esta vez rebosante de matices. Una reflectáfora donde los matices surgen de una tensión insoluble entre sus términos es como un fractal. Recordemos que en los fractales hay orden y caos, tienen autosimilitud en varias escalas, pero esta autosimilitud no implica autoidentidad y es imprevisible y aleatoria. La tensión entre similitudes y diferencias entre las reflectoras también crea una sensación de imprevisibilidad y azar en el trabajo creativo. Una sensación de que aquello que experimentamos es orgánico, familiar y desconocido al mismo tiempo. Los términos de una reflectáfora son como polos en un artefacto eléctrico. En la brecha que hay entre ellos fluye una electricidad de matices. Cuando hay varias reflectáforas en la pieza, los polos o términos interactúan como circuitos o rizos de realimentación y cada cual afecta a los demás creando un movimiento de matices. Es un movimiento autoorganizativo en el límite del orden y el caos. Este es un mapa abstracto de la totalidad y autosimilitud del poema. La realimentación muestra que no solo todo afecta a todo lo que o todo lo demás dentro del poema, sino que es todo lo demás. El padre es, en cierto sentido, la hija. Es un escritor, por ejemplo, está esforzándose para expresar matices mientras ella libra su propia lucha. La hija es la casa, el padre y sucesivamente. También es cierto que cada término no es el otro, pues sus diferencias también son vitales. El proceso de creación de este poema tal vez se autoorganizó a partir de un germen cargado de matices que contenía la sensación de Wilbur, de que el acto de la creación literaria y las relaciones padre-hijo son en cierto modo iguales. Apropiadamente, el resultado de desplegar ese germen fue un objeto autosimilar. Como decía James, los gérmenes también contienen una percepción de la totalidad. Esta totalidad se encarna en la autosimilitud de la obra terminada, donde cada parte está acoplada con cada parte, es generada y reflejada por ella. Ello nos conduce a una autosimilitud adicional, evidente en este poema, en cuanto advertimos que Richard Wilbur, al escribirlo, debió pasar por la misma lucha que enfrentan el padre y la hija del poema. Esta escala de autosimilitud no es inusitada en las obras creativas. En cierta escala podemos leer toda gran obra de arte como un retrato de la lucha mental que enfrentaba el artista para crear la obra misma. Moby Dick, Guernica y el concierto Emperador parecen unos claros ejemplos. A través de esta realimentación
autosimilar, la obra de arte revela que hay mundos dentro de otros mundos, pero tal vez aún nos quede por abordar lo más importante: escala de la autosimilitud, la existente entre la obra de arte y su público. En el poema de Wilbur, esta autosimilitud se manifiesta en la lucha del lector por conectarse con los matices elusivos del poema, que es muy parecida a la lucha del padre para conectarse con la hija y a la lucha de hija para conectarse con su cuento. Un poema como el de Wilbur exhibe una atención reflectafórica en las. El poema existe en los matices de sus metáforas, ironías, paradojas, imágenes, en otras palabras, en las dimensiones que hay entre los atractores del ciclo límite del lenguaje. El movimiento de matices resultante del poema mismo es, como hemos visto, fractal o, si se quiere, holográfico, pues cada parte refleja cada una de las demás, aunque no con exactitud.